un texto que está en la primera carta a los tesalonicenses. Vamos a ir al capítulo 3, precisamente los versos 11 y 13. 11 al 13. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 3, versos 11 al 13. Y dice así la palabra del Señor: Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Desde el inicio de esta primera carta a los tesalonicenses hasta los versos que leímos, estamos en el capítulo 3, vamos a encontrar un esfuerzo que hace el apóstol Pablo precisamente por hacerle ver a los nuevos creyentes. Él estaba escribiendo a una población especial, era la iglesia de Tesalónica, y ellos habían recibido la palabra del Señor y estaban pasando situaciones muy duras, muy difíciles, como sucede alrededor del mundo con la iglesia de Dios. Yo sé que algunos en gran medida, otros un poquito menos, pero sabemos que estos son tiempos difíciles donde hay mucha preocupación, mucha tribulación, mucha persecución. La situación que se está viviendo en este momento en Europa es muy tensa, muy difícil, y sé que la mayoría de ustedes están informados por las noticias, pero este evento especial del cual el apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses, les dice que ustedes, como nuevos creyentes, como nuevos convertidos, es necesario que permanezcan en el amor, en la fe y en la esperanza. Y este es un mensaje que desde el principio el mismo Jesús nos vino a dejar a la iglesia. Necesitamos que la iglesia permanezca en la fe, en el amor y en la esperanza, porque la mayoría de las veces olvidamos el mensaje de la cruz, olvidamos la predicación del evangelio y nos abocamos hacia otras cosas que nos hacen perder la perspectiva hacia dónde vamos. Lo que siempre debemos recordar: quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento? ¿Estamos pensando en la venida de Cristo? ¿Estamos pensando que la venida de Cristo está ya casi a las puertas de la iglesia? Y revisando un poco la historia, tal vez en el tiempo donde se escribe esa carta, que fue aproximadamente en el año 51 después de Cristo, como les digo, no era el mejor escenario para que los cristianos se sintieran seguros de su nueva fe. No era el mejor escenario, como lo ha sido a través de los tiempos con nuestra fe. Sabemos que las pruebas como cristianos son fuertes. Muchas veces no estamos preparados para recibir las pruebas porque se nos olvida precisamente quién fue el que nos rescató, quién fue el que nos sacó de esa oscuridad, de esas tinieblas donde estábamos. Ahora en la motivación de las ofrendas se nos decía que tenemos que tener presente siempre quién es nuestro pastor. Nuestro pastor es el Señor, y Él es el que nos va a proveer, Él es el que nos va a dar soporte, Él es el que nos va a mantener hacia camino, hacia ese lugar de delicados pastos. Y a veces pensamos que el lugar de delicados pastos es aquí en la tierra, donde materialmente vamos a llegar a una parte donde vamos a tener los grandes manjares, vamos a comer en las grandes mesas, en los grandes banquetes. Y no, realmente esos delicados pastos, o sea, ese lugar donde vamos a estar totalmente seguros y confiados un día, va a ser en la presencia del Señor para siempre. Por eso, cuando Pablo le escribe a los tesalonicenses, repito, no era el mejor tiempo, no era el mejor lugar para que ellos se sintieran seguros con su nueva fe. Muchos de estos cristianos recién acababan de abandonar el judaísmo,
El judaísmo era la religión oficial de los antepasados de los judíos. Incluso algunos de estos creyentes no conocían al Dios de la Biblia, rendían culto a deidades de diferentes clases, dioses romanos, dioses persas, dioses griegos o de cualquier otro lugar de donde ellos hubiesen emigrado, porque en ese tiempo se daba mucho la migración de un pueblo a otro, la gente andaba buscando un lugar donde establecerse, pero se encuentran con un panorama muy interesante, y es que ellos ahora conocían a Jesús, ahora conocían quién era Jesús. Y cuando comenzaron a conocer quién era Jesús y a entender exactamente cuál era la razón por la cual ellos estaban puestos sobre la tierra, había iniciado una persecución muy grande, precisamente por lo que ellos creían, por lo que ellos habían aprendido. Y cuando vemos precisamente ese momento, nos encontramos que esta fue quizás la primera población de creyentes a los cuales llamaron cristianos. No sé si usted lo sabe, pero a la gente, a los cristianos, a los seguidores de Cristo, no siempre se les llamó cristianos. Originalmente podemos encontrar que, y precisamente el libro de los Hechos nos habla sobre esto, que los nuevos cristianos se llamaban los del camino. Los del camino eran los cristianos que acababan de abandonar el judaísmo o acababan de aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Así que el término cristiano por primera vez se usó, según parece, en Antioquía de Siria, para llamar a los seguidores de Jesucristo cristianos. ¿Y quiénes le llamaron cristianos? Precisamente los gentiles, los que no habían aceptado a Jesús, o los que para ese tiempo se conocían como paganos. Y es muy probable que este término, el término cristiano, fuera un insulto, se utilizaba como un insulto para llamar peyorativamente a estas personas que se habían convertido. Si usted quiere buscar un poco más de información, puede ir ahí al libro de los Hechos, al capítulo 11, verso 26. Ahí se encuentra precisamente este relato, este momento histórico. Y la palabra cristiano originalmente lo que significaba era pequeño Cristo, o cristico, si lo hubiéramos dicho en costarricense, ¿verdad? En tico. Nosotros a todos le ponemos un diminutivo. Entonces les hubieran llamado los cristicos, los pequeños cristos. Por eso era que le llamaban cristianos. En esta primera carta a los tesalonicenses encontramos un significado muy especial, porque en el capítulo 4 Pablo, el apóstol, les habla acerca de un acontecimiento que está por venir. Y ese es un acontecimiento que actualmente la iglesia está esperando. Precisamente es la venida de Cristo. En el capítulo 4, versos 14 y 16, les dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. ¿Por qué Pablo escribe esto? ¿Por qué Pablo le escribe esto a los tesalonicenses? Porque él quería que ellos entendieran que había una expectativa de vida eterna, además de que era una revelación precisamente de ese acontecimiento hermoso que va a suceder, que se llama el rapto de la iglesia. Pero Pablo quería que ellos se enfocaran no en su vida terrenal, que de por sí era muy complicada, era muy difícil, no en su vida diaria, donde tenían que sufrir penalidades. Y les repito, estaban siendo perseguidos por su creencia, por su credo, algo que tal vez en nuestro país nunca hemos experimentado, pero que sí en otras latitudes y no muy largo, algunos países vecinos, a la gente se le persigue precisamente por hablar acerca de Jesús y por decir que son cristianos. La vida eterna entonces es planteada aquí como una necesidad de aquellos que aceptaron a Jesús, una necesidad de aquellos que decidieron caminar con Jesús. Porque ya a partir de ese momento, como lo dice la palabra, en el momento que usted acepta a Jesús, usted deja de ser lo que antes era. Usted se enfoca hacia una nueva meta. Y el apóstol Pablo dice que esta vida eterna
se puede cumplir en dos tiempos. Cuando usted lee ese pasaje se va a encontrar ahí dos tiempos importantes. Repito, 1 Tesalonicenses capítulo 4 versos 16 y 17. La primera de ellas nos habla acerca de la esperanza de que los que han partido, o sea, los que han muerto, me imagino que todos tenemos algún familiar, algún pariente cercano al cual hemos predicado que ha muerto, y que tenemos la esperanza precisamente de que esa persona se fue con Cristo, que esa persona fue a los brazos del Señor. Entonces Pablo les dice que hay una esperanza de que los que hayan partido, los que ya están muertos, habiendo conocido a Cristo como su suficiente Salvador, tienen la oportunidad de ser los primeros en llegar a la presencia de Dios. El segundo tema que toca ahí es la esperanza también, porque esto es una promesa hermosa que el Señor hace a través del apóstol Pablo, la esperanza de que si Cristo viene por su iglesia, en el momento que se dé el rapto, si estamos vivos, no es necesario morir para partir a su presencia. Directamente, todos esos que estén vivos o que estemos vivos, espero que yo sea uno de esos también, porque espero que Cristo venga pronto por su iglesia. No sé cuántos dicen amén. Gloria a Dios. Estemos vivos, vamos a experimentar una transposición, es decir, la gente va a ser arrebatada. Como fueron arrebatados, si usted lee la Biblia se va a encontrar, hay dos ejemplos de arrebatamiento en la Biblia. Uno es Enoc y otro es el profeta Elías. Ellos no murieron, ellos fueron arrebatados, fueron llevados directamente a la presencia de Dios. Y eso está en la Biblia registrado para que nosotros entendamos el concepto de rapto, si no, no hubiéramos podido entenderlo. Yo creo que precisamente de eso el Señor se encargó de ser muy puntual y de indicarlo, porque en ambos casos eran dos personas que estaban en la presencia de Dios, que vivían constantemente dedicados al Señor, y el Señor se los llevó. Y eso es lo que precisamente retoma después el apóstol Pablo para enseñarnos acerca de ese momento. ¿Cómo será ese momento? Y la iglesia será arrebatada y llevada de manera inmediata a la presencia del Señor. Hoy en día uno le habla a la gente acerca de la venida de Cristo y la mayoría siente que se le está tratando como de infundir temor, como que los están asustando, y la gente dice: ay, no me asuste con eso. A veces en la calle incluso uno oye cristianos diciendo eso: ay, no me asuste con eso. Y realmente esto no lo habla para infundirle temor a la gente. Uno lo habla para que la gente se prepare, para que la gente tenga ese gozo, esa razón de vivir diaria. Porque quizá se ha visto que los tiempos finales son un inicio de una catástrofe final para la humanidad que habita en este planeta. Y así lo ve la gente, y así se le ha enseñado a los cristianos, por el apego tan grande que tenemos por las cosas materiales, por las ganas de seguir viviendo y viviendo, y como dice la gente, disfrutando, dándome el último gustico, decía un colega por ahí. Yo le predicaba y me decía: ay, sí, me dice, pero todavía tengo que darme unos gusticos más. Ya cuando esté viejo yo hago eso que usted hace, me dedico al Señor o acepto a Cristo, y entonces ya me aparto de todas las cosas que ando haciendo, pero por ahora déjeme disfrutar. Y dándose ese último gustico, muchos se han quedado y no han podido recibir al Señor. Pero con todo esto les digo, porque tenemos claro que hoy muy pocas personas tienen deseos de irse con el Señor, o bien terminar su ciclo de vida aquí en la tierra. Quizá no nos han apretado todavía lo suficiente, como dicen los músicos, las clavijas. ¿Es así, Eugenio? No nos han apretado las clavijas lo suficiente como para que sintamos el ácido y digamos: qué ganas de que el Señor venga y me lleve, porque ya no soporto esto. O sea, estamos viviendo una vida muy liviana y no hemos visto la venida de Cristo o la necesidad de que Cristo venga como una prioridad. Por eso es que no toda la gente está enfocada en estas cosas. Todos dicen: no, tengo que terminar mi ciclo aquí en la tierra.
Y si tengo que vivir 80 años, 90 años, que el Señor me dé fuerza para vivirlos bien, para no ser estorbo de nadie, para no tener que molestar a mis parientes, o que no me metan en un asilo de ancianos. Esa es la mayoría de la gente, así es como piensan, hermanos. Así es como estamos pensando la mayoría. Pero no estamos enfocados en que sería el mejor escenario, el mejor momento para que Cristo venga por su iglesia. Necesitamos que Cristo venga por su iglesia. Por supuesto que no es cuando digamos, porque como el Señor lo dice en el libro de Isaías, nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor y viceversa. Pero sí estamos seguros acerca de la necesidad de que la iglesia se enfoque en la venida de Cristo. Porque repito, en realidad ese mensaje fue escrito por el apóstol Pablo con el propósito de darle esperanza a los creyentes. Y su descripción acerca de los tiempos finales es una esperanza de tiempos mejores para todos. A la iglesia no se le ha enseñado esto. A la iglesia no se le ha enseñado que la venida de Cristo traerá tiempos mejores para la iglesia. Y no será una catástrofe, no será lo más terrible que me pase, porque entonces, ¿cómo va a ser? Y tengo que irme y dejar el carro, tengo que irme y dejar la finca, dejar la casa, dejar la moto, tantas cosas que tengo que me gustan tanto. No estoy hablando de la moto de Eugenio, no, jamás. Estoy hablando de las cosas, de las posesiones que dejamos. Eso se llama envidia santa, Eugenio. Pues yo no puedo tener una. Pero bueno, algún día, ya verán. Ok, imagínese usted, nada más imagínese, le voy a plantear este escenario para que usted tenga una idea de cómo podría ser. Imagínese usted lo que es estar en la casa y que de pronto le boten la puerta. Bueno, hace una semana hubo unos allanamientos aquí por la policía y los vimos casi que en vivo, ¿verdad? Los videos cuando llegaba la policía judicial y botaba los portones de las casas, rompía las puertas y se metía a las casas de las diferentes personas haciendo un allanamiento. Bueno, esto porque era una situación ahí que andaban buscando algunas cosas que la policía estaba investigando, pero imagínese usted que eso mismo suceda, pero que en lugar de que llegue la policía judicial a hacerle un allanamiento porque usted está metido en alguna bronca, en algún enredo, le llegue la policía, le lleguen los soldados, le boten la puerta de la casa y lleguen a arrestarlo o a arrestarla porque usted es cristiano. ¿Se imagina eso? ¿Se ha imaginado eso alguna vez? Vemos allanamientos casi que todos los días en Costa Rica porque hay mucho problema judicial, pero que eso suceda precisamente porque usted es cristiano. Que le boten la puerta de la casa porque usted es un seguidor de Cristo, porque usted acaba de recibir al Señor, porque usted ha confesado a Jesucristo como su suficiente Salvador. Eso era lo que pasaba en los tiempos del apóstol Pablo. Pero después de eso, después de esa entrada salvaje, brutal a la casa por parte de los soldados del ejército romano, sabían que lo que les esperaba era peor, porque les esperaba una ejecución. Los mataban, los llevaban a un lugar y les cortaban las cabezas, los mutilaban. Incluso se tiene registro de que en los tiempos del Imperio Romano los cuerpos de los cristianos, óigalo bien, para que usted entienda más o menos la magnitud del asunto, los cuerpos de los cristianos los usaban como antorchas para alumbrar la ciudad en la noche. Los subían en los muros de las ciudades y les encendían, no sé si era que les ponían brea o alguna cosa así, y los tenían ardiendo toda la noche, los convertían en antorchas humanas. Simple y sencillamente porque eran cristianos. Así que imagínense la cantidad de gente que moría precisamente por Cristo. El apóstol Pablo les escribe y les dice que estas cosas que estaban pasando, que repito, eran cosas normales para la época, eran pero tan pasajeras y eran tan insignificantes si lo comparábamos con lo que iba a venir, que era precisamente la noticia de la venida de Cristo. Y por eso es que cuando leemos la carta a los tesalonicenses, la noticia de la venida de Cristo se convierte en una buena noticia.
Por eso es que los cristianos debemos convertir esa noticia que está precisamente ahí escrita para que la gente la vea como una buena noticia, no como un cuento de terror, no como un cuento de miedo. Cuando las personas tengan que pasar por esta situación y esperar con ansias que Cristo venga, y muy probablemente llegarán tiempos en que la iglesia va a tener que pasar por eso, porque la iglesia no quiere prepararse para la venida de Cristo. La iglesia no quiere esperar la venida de Cristo. Tener que pasar por esta situación para anhelar el pasar a una vida plena en la presencia de Dios. Es duro, ¿verdad? Y los veo muy callados a todos. Es durísimo, claro que sí. Difícil que se la pongan de esa manera, porque nadie se ha imaginado. Hoy amanecimos escuchando que ayer un loco se salió de la calle y atropelló, me dijo Jonathan, creo que 18 personas. Y los atropelló y los golpeó y no sé, algunos están mal. Pero imagínese usted lo que es amanecer con la noticia de que alguien lo capturaron y lo pusieron en un muro y le encendieron fuego para producir luz para todos los que pasaban por la calle. Y ese era un cristiano. Eso pasaba en los tiempos de Pablo. Por eso es que hoy en día los cristianos ni siquiera ven la venida de Cristo como una opción para dejar de sufrir y proyectarse hacia una vida nueva llena de la presencia de Dios. Lamentablemente la palabra de Dios nos dijo que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y si lo traemos a tiempos actuales, nos damos cuenta que todos los días somos receptores de malas noticias. Hay malas noticias por toda parte. Y esas malas noticias nos han venido a endurecer nuestro corazón, nos han desensibilizado hasta tal punto que lo vemos como algo normal. Todo es normal, todo lo que pasa es normal. Lo que está sucediendo alrededor del mundo es normal, lo que está sucediendo en nuestro país es normal. La gente consume drogas como algo normal, la gente se desvía, se prostituye y hace lo que sea y es normal, y todo es normal. Por eso es que la palabra de Dios dijo que en estos últimos tiempos la maldad iba a producir, ese aumento en la maldad iba a producir que todos nos enfriáramos. Ya no vemos como una opción dejar de sufrir para proyectarnos hacia una vida plena en la presencia de Dios. La venida de Cristo, hermanos, se ha convertido, como les digo una vez más, se ha convertido en una amenaza para aquellos que piensan que van a vivir una eternidad sobre la tierra. No vamos a vivir una eternidad sobre la tierra, nunca jamás. Entendamos esto. Es un ratito lo que vamos a estar aquí, nada más. Y para uno como pastor también es doloroso hablarle a la iglesia acerca de la venida de Cristo y ver que nadie reacciona, a nadie le importa, a nadie le interesa. Lamentablemente cada vez más gente se vuelve a vivir a su vida anterior, sin temor a Dios, sin ningún tipo de compromiso. No hay compromiso. La iglesia de hoy no tiene compromiso. Y aquí es donde nos identificamos plenamente con lo escrito por el apóstol Pablo cuando le escribe a los Gálatas, otra población que estaba en problemas. Pablo le escribe a los Gálatas y los reprende duramente por su comportamiento errático. Ustedes se están equivocando, les dice. Ustedes están fascinados, cayeron en una fascinación, en un embrujo hacia las falsas doctrinas. Hoy en día vemos mucha información también, y mucha gente fascinada oyendo doctrinas. Oye lo que dijo el fulano tal, oiga lo que dice el otro, oiga lo que dice el otro. Y la mayoría de las veces no tenemos ese filtro para poder entender que muchas de esas cosas que nos están diciendo son falsas doctrinas. No podemos filtrar. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es la razón por la cual no podemos filtrar? Porque no tenemos conocimiento del Señor. La iglesia no quiere tener conocimiento del Señor, no quiere conocer su bendita palabra, y se enfocan a escuchar y escuchar y escuchar y escuchar. También esto es uno de los males de los últimos tiempos, porque la palabra de Dios dice que muchos, teniendo comezón de oír, se amontonarán en las plazas y se irán detrás de sus propias concupiscencias. Tenga cuidado,
Porque cuando usted tiene comezón de oír, usted se desenfoca y pierde de vista que lo primero que usted debe buscar es la palabra de Dios. El libro de los Hechos nos habla de una población muy importante, y era la población de Berea. Dice que los cristianos de Berea, los nuevos convertidos de Berea, iban a escuchar las predicaciones de los apóstoles. Pero como ellos no tenían la Biblia, ellos no podían andar la Biblia, porque no existía una compilación como la que tenemos nosotros ahora. Entonces ellos llegaban a sus casas a buscar los rollos y los pergaminos, a ver si era cierto lo que se les estaba predicando. El apóstol Pablo reprende a los Gálatas y les dice, Gálatas capítulo 4 verso 19: hijitos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en nosotros, en vosotros. Vuelvo a sufrir, dice el apóstol Pablo. ¿Y qué significa esto? Que predicar el evangelio, que estar al frente de una iglesia, no es fácil, hermano. Y qué lindo, qué rico se la tira el pastor. El pastor llega a la iglesia, llega en su buen carro, llega y abre las puertas y se para ahí al frente a predicar. Bueno, no saben lo que el pastor pasa durante todo este tiempo, durante toda la semana, las luchas, las guerras que él mismo enfrenta, sus situaciones personales y todo lo que tiene que hacer para poder pagar su carro, porque el pastor no recibe salario en esta iglesia, gracias a Dios, y me siento muy orgulloso de eso. Pero, hermanos, qué difícil es que alguien entienda lo que cuesta fundar una congregación, para que de pronto el mundo comience a meterse, comience a infiltrarse y comience a atrapar a las personas, y que todos terminen alejándose de la iglesia. Ojalá usted que me está viendo por el canal de YouTube entienda esto, y busque una iglesia donde usted viva, en cualquier parte del mundo donde usted viva, busque una iglesia donde congregarse, porque la gente se alejó de la iglesia precisamente por esto que les estoy diciendo, porque tuvieron comezón de oír y se fueron a buscar comida reciclada. No buscaron pasto fresco, como nos dice la palabra de Dios. Estamos viendo, hermanos, estamos viviendo dentro de una situación mundial que debería encender luces de alerta a todas las personas. Porque si bien es cierto, la guerra que estamos viendo entre Rusia y Ucrania está a miles de millas de nosotros, deberíamos de tomarlo como un indicador muy importante de que la humanidad no está caminando bien. La humanidad no está caminando bien. Necesitamos con urgencia que la presencia de Dios opere en nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? Necesitamos con urgencia que la presencia de Dios comience a operar en nuestras vidas. Y hay unos puntos muy importantes que quiero que retomemos de la lectura inicial, de lo que leímos al principio. Por eso quiero que volvamos 1 Tesalonicenses 3 y leamos estos 3 versículos uno por uno. Dice el 11: Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Necesitamos, hermanos, ser dirigidos día a día por Jesucristo. Llevar una vida que refleje esa transformación, que refleje ese cambio que experimentamos después de que hemos nacido de nuevo. La palabra del Señor dice que es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Y si ya nacimos de nuevo, es necesario que experimentemos, que mostremos esa transformación. Cuando Jesús dijo en Juan 10:30 que el Padre y Él eran una sola cosa, una sola persona, se estaba refiriendo precisamente a esta necesidad de que la iglesia, al enfrentarse a este tipo de situaciones, se agarren muy duro de la mano de Dios y por supuesto de la mano de Jesucristo. También Jesús dijo en Juan 14:6 que Él es el único camino para llegar al Padre. Dios, hermanos, Dios dirige nuestros pasos si le permitimos entrar en nuestra vida. Dios lo va a dirigir a usted si usted le permite entrar en su vida a través de la presencia de Jesucristo. Por esa razón, hermanos, es que hoy más que nunca debemos volvernos a Dios de todo corazón. Hoy más que nunca. Dice el verso 12:
y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. La razón por la que Cristo vino a la tierra a morir por la humanidad fue sencillamente por su gran amor. Ese fue el motivo principal. Usted puede sacar cualquier tipo de conclusiones y puede ponerse a hacerle hermenéutica a todos los textos y decir, bueno, ¿por qué fue que Cristo vino a la tierra? No, la razón más importante, la razón de peso, la que va a prevalecer sobre todo, se llama amor, su gran amor. Él fue capaz de morir por nosotros y hacernos herederos de una vida eterna. Pero su mensaje, hermanos, siempre va dirigido, siempre nos conduce a que vivamos en amor unos por otros. Y la clave, hermanos, de esto está en que Jesús nos amó primero. No podemos decir, ay, es que yo amo a Jesús porque de pronto me nació el deseo de amar a Jesús. No, mentira. Usted ama a Jesús porque Jesús lo amó primero y porque ese amor de Cristo fue revelado en su corazón para que usted entendiera todo lo que Él hizo por usted. Y en gratitud podemos amarlo a Él. Esa es la razón. Jesús nos amó primero, antes de que nadie siquiera se hubiera imaginado lo importante que era para el Padre la relación pura, la relación de amor genuina con sus hijos a través de Jesucristo. Esta es la forma a través de la cual podemos nosotros también tener una relación con Dios. Y hermanos, el no practicar también, esto es algo importante que la mayoría de las veces dejamos de lado. El amor al prójimo nos aleja. El no practicar el amor al prójimo nos aleja rotundamente de Dios. El apóstol Pablo nos dice en una de sus cartas, y esto es un extracto hermoso, un resumen hermoso acerca de lo que debería ser el amor en cada uno. Y es importante que como cristianos, como hijos de Dios, lo conozcamos. La primera carta de Juan, en el capítulo 4, verso 20, dice así: si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, a quien ve todos los días, voy a parafrasearla un poco, a quien ve todos los días, con quien está en contacto todos los días, con quien tiene que relacionarse todos los días, a ese que es su hermano, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a esas personas que están a su alrededor, dice que es un mentiroso. ¿Por qué? Porque si no podemos amar a los que están a nuestro lado, a los que vemos todos los días, mucho menos vamos a amar a Dios a quien no hemos visto. Ese es el extracto del amor. Por eso es importante que esta cita, primera de Juan 4:20, la tengamos presente todos los días. Porque yo sé que de pronto nos hacemos el propósito, ay, voy a hacerme más amoroso, voy a amar más a la gente. Y el día de mañana, a primera hora, llegamos al trabajo y se nos viene la primera prueba, ¿verdad? Se nos atraviesa la primera persona que nos vuelve el mundo al revés. Precisamente eso es lo que hace el conocimiento de la palabra de Dios. Si conocemos la palabra de Dios, no vamos a tener problemas. Por eso es que es tan importante, hermanos, que el amor dentro de nosotros crezca. Y ese crecimiento solo puede darse de una manera: a través de Jesucristo. Nada, absolutamente nada puede hacer crecer el amor en cada uno si no es a través de Jesucristo. Recordemos que ninguno, ni usted, ni yo, ni ninguno de los que no están aquí tampoco, tiene capacidad para amarse por sí mismo. Nada. Porque el ser humano tiene una naturaleza caída, es una naturaleza de pecado, es una naturaleza que lo impulsa a hacer cosas malas. Lo bueno, lo puro, lo honesto, lo que deberíamos de pensar, eso solamente puede provenir de Dios. A veces, hermanos, se nos pasa el tiempo y ni siquiera nos acordamos, ni siquiera pensamos en nuestros hermanos. Dios quiere, hermanos, que crezcamos en ese amor, y eso solo se logra con la práctica. Eso solamente se logra con el conocimiento de la palabra. Y dice el verso 13: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos.
Casi siempre, casi todos los domingos, cuando terminamos el culto, mi saludo de despedida para la iglesia es una petición para que el Señor nos encuentre irreprensibles para la venida de Cristo. La palabra nos habla de ser guardados en santidad. El autor del libro de Hebreos lo deja registrado en el capítulo 12, verso 14, cuando nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué significa esto? Esto significa que si permanecemos apartados para Dios, las cosas van a funcionar. Pero si no lo hacemos, de nada, absolutamente nada nos sirve decir que somos cristianos. Por eso, hermanos, y ya para concluir, hoy, en este día, quiero invitarlos para que cada uno le pidamos a Dios su dirección para que se nos revele. Necesitamos que Dios se nos revele, que Dios se revele a nuestras vidas. Que se nos revele que no debemos, no podemos apartarnos de Jesucristo. Que se nos revele que tenemos que permanecer en amor los unos por los otros, buscando el día a día, buscando esa santidad que necesitamos. Pensando, óigalo bien, pensando que la venida de Cristo está cerca. Que Dios le bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, le guarde irreprensible para la venida de Cristo.